La noche era más fría de lo habitual. El aire olía a lluvia y a remordimiento. La abuela Edith estaba sentada junto a la ventana, con las manos arrugadas aferradas a una vieja fotografía. Un joven Benjamin, sonriendo con su hija Verónica. Esa misma sonrisa que antes iluminaba su mundo. Ahora la perseguía como una sombra. El reloj antiguo del salón marcaba los segundos con un tic-tac que retumbaba en su pecho. El tiempo no miente, susurró. Pero la gente sigue afuera, la luz del porche parpadeó. Por un instante, creyó ver moverse una sombra. Su corazón se encogió, él viene. La cocina olía a pan recién horneado y a té de romero. Edith se había levantado al amanecer, como siempre, tarareando una melodía antigua. Su jardín era su refugio. Allí sembraba esperanza y enterraba el dolor. Pero esa mañana, sus manos temblaron al levantar el teléfono. Benjamin dijo con voz suave, ¿vas a venir hoy? Hace semanas que no te veo. Silencio. Luego, su voz pulida, falsa, encantadora, respondió, claro, mamá. Tengo unos papeles para que firmes. Solo asuntos familiares, nada importante, siempre lo decía así. Pero Edith había aprendido a escuchar lo que no se decía. Miró hacia la pequeña caja metálica, debajo de su cama, la que guardaba su testamento, sus ahorros, su seguridad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Verónica, la hija de Benjamin, estaba sentada frente a su escritorio. Pilas de facturas impagas, solicitudes de empleo a medio completar, y una taza de café frío la rodeaban. Del teléfono vibró. Papá llamando. Dudó antes de contestar. Hola, papá. Cariño, la voz de Benjamin sonó cálida, casi ensayada. Necesito un favor. Tu abuela no se siente muy bien. ¿Por qué no vas esta noche a acompañarla? Yo también iré. Verónica frunció el ceño. ¿Esta noche? No me habías dicho que ibas a verla. Lo decidí esta mañana, respondió rápido. Ya sabes cómo son los mayores, frágiles, sensibles. Será bueno que estemos allí los dos. Había algo en su tono que no encajaba. Algo tenso, forzado. Pero Verónica aceptó de todos modos. Está bien, papá. Iré, colgó. Y durante unos segundos, el silencio del cuarto le pesó en el alma. Su intuición le susurraba, está ocultando algo. La casa dormía bajo la luz de la luna. El ruido del motor de un coche rompió la quietud. Verónica aparcó frente al porche. Sus faros iluminaron brevemente las cortinas. Adentro, una sombra se movió. Benjamin estaba allí, revisando unos papeles junto a la repisa. ¿Papá?, preguntó ella. Él se giró, fingiendo sorpresa. Hija, llegas temprano. La abuela Edith estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido. Sus manos temblaban al intentar servir el té. Benjamin se acercó, quitándole la tetera con gesto suave pero dominante. Déjame, mamá. No te esfuerces. Su tono sonaba amable, pero sus ojos no. Verónica lo notó al instante. ¿Y esos papeles?, preguntó Edith con voz temerosa. Benjamin sonrió apenas. Solo documentos. Cosas prácticas, ya sabes. La tensión flotaba en el aire. Verónica observaba cada movimiento de su padre. Algo en su comportamiento la inquietaba. El hombre frente a ella no era el padre que recordaba. Bajó la vista hacia su bolso. Dentro, su grabadora de voz parpadeaba en modo espera. Por si acaso, pensó y apretó grabar. Benjamin abrió el cajón donde guardaba los documentos de la abuela. Mamá, deberíamos firmar esto cuanto antes, dijo con tono cortante. No estás tan fuerte como antes. Es mejor dejar las cosas claras. La casa debería pasar a mi nombre. Tú sabes que Verónica ya tiene su vida hecha. Edith levantó la mirada, herida. Benjamin, esta casa no es solo paredes. Aquí vivió tu padre. Aquí creciste tú. No puedes. No me hables de papá, gritó él de pronto. El silencio cayó como un golpe. Esto no es por amor, mamá. Es por sobrevivir. Las palabras lo llenaron todo. El reloj siguió marcando los segundos, implacable. Tic-tac, tic-tac. Verónica tragó saliva. Su dedo tembló sobre el botón de grabar. Papá, susurró, ¿te estás escuchando? Él se giró hacia ella, los ojos encendidos. He fingido toda mi vida, Verónica. Siempre el buen hijo, el buen padre. Pero ya no más. Esta vez me toca a mí. Edith soltó la taza. El té se derramó sobre el suelo. Benjamin gritó, me estás asustando. Él se quedó quieto. Sus ojos brillaban entre furia y tristeza. Solo quiero lo que me corresponde, dijo finalmente, con la voz rota. El viento golpeaba las ventanas. Verónica se puso de pie lentamente. Papá, por favor. Esto no es el camino. Su voz temblaba. No necesitas destruirnos para sentirte vivo. No entiendes nada, respondió él. Tú tuviste oportunidades. Yo tuve deudas, fracasos. Su mirada se endureció. El amor no paga facturas, Verónica. Los recuerdos no alimentan a un hombre. Edith lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero la codicia los mata, hijo mío. Benjamin bajó la vista. El silencio se hizo insoportable. Firma los papeles, mamá murmuró. No quiero hacer esto difícil, Edith negó con la cabeza. No puedo, Benjamin. No así, un rayo iluminó la ventana. Y entonces, se escuchó una sirena a lo lejos. Benjamin se tensó. ¿Qué es eso? Edith levantó la vista. Los llamen, susurró. Antes de que llegaras.
Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Llamaste a la policía? Sí, dijo ella, serena, porque te vi venir. Conocí esa mirada, la misma que tenía tu padre el día que nos abandonó. La desesperación puede convertir a un hombre bueno en un monstruo. Benjamin retrocedió, pálido. El ruido de los pasos afuera se acercaba. Verónica se colocó al lado de su abuela, tomándola de la mano. La grabadora seguía encendida, capturando cada palabra, 3 golpes duros en la puerta. Señor Benjamin Harris, policía. Benjamin se quedó inmóvil. Edith cerró los ojos, murmurando una oración. Verónica lo miró con el corazón latiendo al límite. Su padre la miró también, los ojos llenos de furia. Y de culpa, ustedes dos, dijo con voz quebrada. ¿Me traicionaron? Y entonces, sin decir más, corrió hacia la puerta trasera. La puerta trasera se abrió con un golpe seco. Benjamin salió corriendo al jardín. Bajo una lluvia que comenzaba a caer, el sonido del agua golpeando la tierra se mezclaba con el eco de las sirenas acercándose. Verónica gritó desde adentro, «Papá, no lo hagas. Por favor, no huyas». Pero Benjamin no la escuchó, o tal vez sí, y simplemente decidió ignorarla. En ese momento, no era un hijo ni un padre, solo un hombre desesperado, tratando de escapar de su propia culpa. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, las luces azules y rojas destellaban sobre las ventanas, pintando la escena con un ritmo frenético. El agente Ramírez, un hombre robusto de rostro cansado, bajó del coche. «Señora Harris», gritó, «¿está bien?». Edith, aún temblando, asintió desde el umbral. Verónica salió detrás de ella, empapada, sosteniendo la grabadora con fuerza. «Mi padre», dijo entre sollozos. «Está intentando escapar por el jardín». Ramírez sacó su linterna y se adentró en la oscuridad. «Señor Benjamin Harris, deténgase». Su voz resonó con autoridad a lo lejos. Benjamin corría torpemente entre los rosales mojados, tropezó. Cayó, se levantó de nuevo, la lluvia le pegaba en el rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía si eran de miedo o rabia. El haz de luz de la linterna lo alcanzó. Ramírez apuntó directamente hacia él. «No se mueva», ordenó. Benjamin levantó las manos, respirando con dificultad. «No he hecho nada», murmuró. «Mi madre está confundida. Solo quería hablar». Ramírez no bajó el arma. «Tenemos una denuncia de intento de coacción y agresión emocional. Y si sigue corriendo, la cosa se pondrá peor». Benjamin giró la cabeza hacia la ventana. Allí estaba Verónica, mirando desde dentro, con los ojos llenos de miedo y compasión. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El hombre que había sido su padre, su héroe, estaba allí, empapado, derrotado. Como una sombra de lo que alguna vez fue. Ramírez dio un paso más. «Señor Harris, por favor, termine con esto». Benjamin bajó lentamente las manos, sus labios se movieron apenas. «No querías esto, ¿verdad, mamá?», susurró mirando hacia la casa. «Pero siempre supiste que acabaría así», y entonces se dejó caer de rodillas. Edith se cubrió el rostro. Las lágrimas se mezclaban con un suspiro de alivio. No por justicia, sino por fin. Verónica la abrazó con fuerza. «Ya pasó, abuela, ya pasó». Pero Edith sabía que nada había pasado todavía. Había heridas que no se curan con esposas ni con leyes. «Verónica», dijo en voz baja, «grábalo todo». «¿Qué?». «Lo que él diga, lo que la policía haga, que quede constancia». Verónica asintió y mantuvo su grabadora encendida. Ramírez y su compañera, la oficial Morales, entraron con Benjamin esposado. El silencio era pesado. «Señora Harris», dijo Morales con respeto, «¿quiere presentar una declaración formal?». Edith respiró hondo. «No lo hago por odio, oficial. Lo hago porque quiero que mi hijo escuche, por una vez, lo que su ambición le ha hecho a esta familia». Benjamin levantó la vista. «¿Crees que quería hacerte daño, mamá?». Su voz sonaba quebrada. «Solo quería una oportunidad. Toda mi vida trabajé y nada fue suficiente. Nadie me vio». Edith lo miró con ternura triste. «Te vi, Benjamin, pero tú dejaste de verte a ti mismo hace mucho». Verónica grababa cada palabra. Era una escena que jamás habría querido registrar, pero sabía que esa verdad debía quedar plasmada para siempre. La oficial Morales se acercó a Verónica. «¿Puedes decirnos qué pasó antes de que llegáramos?». Verónica tragó saliva. «Él vino a convencer a mi abuela de firmar unos documentos. Decía que era por seguridad, pero era evidente que quería el control total de la casa. Cuando ella se negó, él cambió. Se volvió alguien más. Y entonces, cuando escuchamos las sirenas, intentó huir». Morales anotó todo, mirándola con empatía. «Has hecho lo correcto, hija. No es fácil enfrentarse a un padre». Verónica desvió la mirada. No fue valentía, fue miedo. Pero sabía que el miedo, a veces, también era una forma de amor. Ramírez regresó después de hablar por radio. «Señora Harris, si lo desea, podemos trasladarlo esta noche. Pero usted puede decidir si presenta cargos o si prefiere dejar constancia y solicitar orden de alejamiento». Edith permaneció en silencio unos segundos. Sus ojos se posaron en Benjamin, que ahora evitaba mirarla. «No quiero verlo en prisión», dijo al fin.
Solo quiero paz. Quiero que entienda lo que destruyó. Benjamin levantó lentamente la vista. Sus ojos, rojos, mostraban una mezcla de remordimiento y cansancio. ¿No merezco tu perdón? Edith suspiró. Quizá no, pero aún mereces la oportunidad de cambiar. Sus palabras fueron un eco cálido en medio del caos. Ramírez asintió. Entonces lo llevaremos para un control médico y evaluación. Quedará registrado el incidente, pero sin detención formal. Verónica se sorprendió. ¿Estás segura, abuela? Sí. Quiero que la justicia lo encuentre él mismo. No necesito verlo encerrado. Solo quiero que despierte. Mientras la policía salía, el silencio volvió a llenar la casa, el reloj seguía marcando las horas. Fiel a su rutina, Verónica apagó la grabadora y la dejó sobre la mesa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Edith se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Vivimos, hija. Eso es lo que hacemos. Cuidamos lo que queda, y dejamos que el resto se vaya con la lluvia. La tormenta afuera comenzaba a ceder, el aire olía a tierra fresca. A un nuevo comienzo. Verónica miró hacia el jardín, donde aún quedaban las huellas de su padre en el barro, huella tras huella, marcando el camino del error. Y quizás, del arrepentimiento. La abuela sonrió débilmente. A veces, el amor no significa quedarse, susurró. Significa dejar ir. El reloj marcó las 10:01 p.m, la noche seguía viva. Pero dentro de esa casa, el pasado empezaba, poco a poco, a morir. La puerta trasera se abrió con un golpe seco. Benjamin salió corriendo al jardín. Bajo una lluvia que comenzaba a caer, el sonido del agua golpeando la tierra se mezclaba con el eco de las sirenas acercándose. Verónica gritó desde adentro: «Papá, no lo hagas. Por favor, no huyas». Pero Benjamin no la escuchó, o tal vez sí, y simplemente decidió ignorarla. En ese momento, no era un hijo ni un padre, solo un hombre desesperado, tratando de escapar de su propia culpa. Dos patrullas se detuvieron frente a la casa, las luces azules y rojas destellaban sobre las ventanas, pintando la escena con un ritmo frenético. El agente Ramírez, un hombre robusto de rostro cansado, bajó del coche. «Señora Harris», gritó. «¿Está bien?». Edith, aún temblando, asintió desde el umbral. Verónica salió detrás de ella, empapada, sosteniendo la grabadora con fuerza. «Mi padre», dijo entre sollozos, «está intentando escapar por el jardín». Ramírez sacó su linterna y se adentró en la oscuridad. «Señor Benjamin Harris, deténgase». Su voz resonó con autoridad a lo lejos. Benjamin corría torpemente entre los rosales mojados. Tropezó, cayó, se levantó de nuevo. La lluvia le pegaba en el rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía si eran de miedo o rabia. El haz de luz de la linterna lo alcanzó. Ramírez apuntó directamente hacia él. «No se mueva», ordenó. Benjamin levantó las manos, respirando con dificultad. «No he hecho nada», murmuró. «Mi madre está confundida. Solo quería hablar». Ramírez no bajó el arma. «Tenemos una denuncia de intento de coacción y agresión emocional. Y si sigue corriendo, la cosa se pondrá peor». Benjamin giró la cabeza hacia la ventana. Allí estaba Verónica, mirando desde dentro, con los ojos llenos de miedo y compasión. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El hombre que había sido su padre, su héroe, estaba allí, empapado, derrotado, como una sombra de lo que alguna vez fue. Ramírez dio un paso más. «Señor Harris, por favor, termine con esto». Benjamin bajó lentamente las manos, sus labios se movieron apenas. «No querías esto, ¿verdad, mamá?», susurró mirando hacia la casa. «Pero siempre supiste que acabaría así». Y entonces se dejó caer de rodillas. Edith se cubrió el rostro. Las lágrimas se mezclaban con un suspiro de alivio. No por justicia, sino por fin. Verónica la abrazó con fuerza. «Ya pasó, abuela, ya pasó». Pero Edith sabía que nada había pasado todavía. Había heridas que no se curan con esposas ni con leyes. «Verónica», dijo en voz baja, «grábalo todo. ¿Qué? Lo que él diga, lo que la policía haga, que quede constancia». Verónica asintió y mantuvo su grabadora encendida. Ramírez y su compañera, la oficial Morales, entraron con Benjamin esposado. El silencio era pesado. «Señora Harris», dijo Morales con respeto, «¿quiere presentar una declaración formal?». Edith respiró hondo. «No lo hago por odio, oficial. Lo hago porque quiero que mi hijo escuche, por una vez, lo que su ambición le ha hecho a esta familia». Benjamin levantó la vista. «¿Crees que quería hacerte daño, mamá?». Su voz sonaba quebrada. «Solo quería una oportunidad. Toda mi vida trabajé y nada fue suficiente. Nadie me vio». Edith lo miró con ternura triste. «Te vi, Benjamin, pero tú dejaste de verte a ti mismo hace mucho». Verónica grababa cada palabra. Era una escena que jamás habría querido registrar, pero sabía que esa verdad debía quedar plasmada para siempre. La oficial Morales se acercó a Verónica. «¿Puedes decirnos qué pasó antes de que llegáramos?». Verónica tragó saliva. «Él vino a convencer a mi abuela de firmar unos documentos. Decía que era por seguridad, pero era evidente que quería el control total de la casa. Cuando ella se negó, él cambió. Se volvió alguien más. Y entonces, cuando escuchamos las sirenas, intentó huir». Morales anotó todo, mirándola con empatía.
has hecho lo correcto, hija. No es fácil enfrentarse a un padre. Verónica desvió la mirada. No fue valentía, fue miedo. Pero sabía que el miedo, a veces, también era una forma de amor. Ramírez regresó, después de hablar por radio. Señora Harris, si lo desea, podemos trasladarlo esta noche. Pero usted puede decidir si presenta cargos o si prefiere dejar constancia y solicitar orden de alejamiento. Edith permaneció en silencio unos segundos, sus ojos se posaron en Benjamín, que ahora evitaba mirarla. No quiero verlo en prisión, dijo al fin. Solo quiero paz. Quiero que entienda lo que destruyó. Benjamín levantó lentamente la vista. Sus ojos, rojos, mostraban una mezcla de remordimiento y cansancio. ¿No merezco tu perdón? Edith suspiró. Quizá no, pero aún mereces la oportunidad de cambiar. Sus palabras fueron un eco cálido en medio del caos. Ramírez asintió. Entonces lo llevaremos para un control médico y evaluación. Quedará registrado el incidente, pero sin detención formal. Verónica se sorprendió. ¿Estás segura, abuela? Sí. Quiero que la justicia lo encuentre él mismo. No necesito verlo encerrado. Solo quiero que despierte. Mientras la policía salía, el silencio volvió a llenar la casa, el reloj seguía marcando las horas. Fiel a su rutina, Verónica apagó la grabadora y la dejó sobre la mesa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Edith se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Vivimos, hija. Eso es lo que hacemos. Cuidamos lo que queda, y dejamos que el resto se vaya con la lluvia. La tormenta afuera comenzaba a ceder, el aire olía a tierra fresca. A un nuevo comienzo. Verónica miró hacia el jardín, donde aún quedaban las huellas de su padre en el barro, huella tras huella, marcando el camino del error. Y quizás, del arrepentimiento. La abuela sonrió débilmente. A veces, el amor no significa quedarse, susurró. Significa dejar ir. El reloj marcó las 10:01 p.m, la noche seguía viva. Pero dentro de esa casa, el pasado empezaba, poco a poco, a morir. El aire dentro de la comisaría olía a café viejo y papeles húmedos. Benjamín estaba sentado en una silla metálica, las muñecas marcadas por las esposas recién retiradas. Frente a él, un vaso de agua que no había tocado. El oficial Ramírez hablaba con un psicólogo forense. El doctor Salazar, un hombre de voz serena y mirada incisiva. No parece peligroso, comentó Salazar, pero sí profundamente inestable. Lo que más necesita ahora es comprensión, no castigo. Ramírez asintió, aunque su ceño se mantenía fruncido. Eso es fácil decirlo cuando no viste a esa anciana temblando. Suspiró. Pero entiendo. A veces el castigo no cambia nada. Salazar entró a la sala. Benjamín no levantó la vista. Buenas noches, señor Harris. Soy el doctor Salazar. Solo quiero conversar, ¿de acuerdo? Benjamín asintió, sin convicción. No hay mucho que decir. A veces el silencio dice demasiado, respondió el doctor tomando asiento frente a él. Cuénteme qué sintió al ver a su madre esta noche. Benjamín rió con amargura. Sentí que todo se desmoronaba, que el tiempo me estaba cobrando lo que creía haber olvidado. Ella siempre fue más fuerte que yo. ¿Y Verónica? Benjamín se detuvo, apretando los puños. Ella solo vio al monstruo, no al hombre que quiso salvar lo poco que quedaba. Salazar lo observó en silencio. Sabía que, en esas pausas habitaba la verdad que los hombres temen nombrar. La lluvia había cesado. Verónica ayudaba a su abuela a recoger los fragmentos de un marco roto. Dentro, una foto antigua de Edith y Benjamín en la playa. Era su cumpleaños número 8, recordó Edith con una sonrisa triste. Ese día dijo que quería ser marinero, porque el mar nunca se quedaba quieto. Verónica colocó la foto sobre la mesa. Tal vez nunca aprendió a quedarse quieto, ni siquiera cuando debía. Edith la miró con dulzura. No lo juzgues, hija. La gente a veces se pierde tratando de huir del dolor. Pero siempre vuelven, dijo Verónica. A veces demasiado tarde. Edith asintió. El perdón no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega cuando debe. El psicólogo encendió una grabadora propia. Señor Harris, necesito preguntarle algo importante. ¿Qué buscaba realmente con esos documentos? Benjamín respiró hondo. Seguridad. Para todos. Quería vender la propiedad, mudarla a un lugar donde no tuviera que preocuparse por nada. Pero ella no quiso escuchar. ¿Y cree que esa decisión justifica lo que hizo? El sol se filtraba entre las nubes como si el cielo mismo dudara de comenzar el día. Afuera, los pájaros cantaban tímidamente sobre los cables eléctricos y la humedad del amanecer cubría las calles con un brillo melancólico. En la casa de Edith, el silencio era casi absoluto. Solo el tic-tac del reloj y el suspiro del viento acompañaban el despertar de Verónica. Se levantó despacio. Fue a la cocina y encontró a su abuela sentada con una taza de café en las manos. ¿Dormiste algo?, preguntó Verónica, con voz aún ronca. Dormir no siempre significa descansar, respondió Edith sin apartar la mirada del jardín. Pero al menos el alma se calmó un poco. Verónica se sentó a su lado. En la mesa había una carta doblada cuidadosamente. ¿Reconoció la letra de su padre? ¿La dejó él?, susurró. Ramírez la trajo temprano. Dijo que Benjamín pidió que te la entregaran a ti primero.
Verónica dudó unos segundos antes de abrirla. El papel estaba húmedo, manchado en una esquina, como si alguna lágrima lo hubiera tocado antes de ser sellado. Verónica, no sé si leerás esto. Tampoco sé si me creerás, pero necesito escribirte, aunque sea para intentar reparar un pedazo de lo que rompí. No quise hacer daño. Solo quería sentir que aún podía proteger algo, aunque no me quedara nada. Mamá siempre fue mi fuerza, y cuando empecé a fallarle, fue como fallarle al mundo entero. Sé que el dinero, la ambición, el miedo, todo eso me cambió, pero te juro que no supe cuándo perdí el rumbo. Solo sé que cuando te vi frente a mí, sosteniendo esa grabadora, entendí que ya era tarde para esconderme. Si algún día puedes perdonarme, no lo hagas por mí. Hazlo por ti para que el peso que te dejé no te siga robando el aire. Te quiero, aunque no lo merezca. Papá. Verónica se quedó inmóvil con la carta entre los dedos. Edith la observaba en silencio, dándole espacio para sentir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. No lo sé, susurró Verónica. Parte de mí quiere odiarlo, pero otra parte quiere creerle. Ramírez hablaba con el doctor Salazar. Benjamín había sido trasladado a una sala temporal de observación mientras se definía su evaluación final. No quiere abogado, dijo Ramírez. Dice que solo quiere terminar el proceso y marcharse. No me sorprenden, respondió Salazar. A veces, la vergüenza pesa más que cualquier sentencia. Ramírez cruzó los brazos. ¿Cree que puede recuperarse? Salazar lo pensó unos segundos. Depende de si alguien todavía cree en él. Sin fe, ni el alma más arrepentida puede levantarse. En ese momento, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Un oficial anunció: hay una joven aquí para verlo. Dice ser su hija. Ramírez la miró sorprendido. Déjala pasar. Verónica entró con paso inseguro. Benjamín levantó la vista y, al verla, se enderezó lentamente. No había cadenas, solo la distancia del silencio. No pensé que vendrías, dijo él, apenas audible. Yo tampoco, respondió ella, dejando la carta sobre la mesa. Pero necesitaba escucharte. Benjamín respiró hondo. No tengo excusas, solo recuerdos que me pesan. Sé que te fallé y sé que no puedo cambiar lo que pasó. Verónica lo observó fijamente. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué presionar tanto, mentir, esconderte detrás del miedo? Benjamín bajó la cabeza. Porque pensé que, si perdía el control, perdería todo lo que amaba. No entendí que el amor no se controla. Se cuida. Por primera vez, las lágrimas que Benjamín contenía comenzaron a caer. Verónica, temblando, colocó su mano sobre la mesa, sin tocarlo aún, pero cerca. No te perdono todavía, dijo. Pero estoy aquí. Y eso, supongo, es un comienzo. Benjamín asintió con un hilo de voz. Gracias. No merezco ni eso. Salazar observaba desde el otro lado del cristal. Anotó en su libreta: primer signo de reconciliación emocional. Esperanza visible. Verónica salió de la comisaría con el rostro cansado, pero diferente. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de alivio y tristeza, pero también de paz. Ramírez se acercó a ella. Tu padre va a quedarse aquí unos días más. Después podrá asistir a un centro de apoyo psicológico. No irá a prisión. Verónica sintió. Lo sé. Mi abuela quiere que encuentre su propio castigo. Ramírez sonrió apenas. A veces, vivir con uno mismo es el castigo más grande. Ella levantó la vista al cielo. Las nubes empezaban a abrirse, dejando entrar la luz del sol. Edith estaba regando las plantas cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Verónica de pie, sosteniendo un pequeño sobre. ¿Y bien?, preguntó la abuela. No sé si lo perdoné, pero lo entendí, respondió Verónica, entregándole el sobre. Dijo que esto era para ti. Edith lo abrió. Dentro había una foto, ella y Benjamín en la misma playa, de la otra foto rota, pero detrás, escrita a mano. Una sola frase: siempre quise volver a casa. Edith cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. Entonces tal vez. Esta vez, si lo hagan, susurró. Verónica la abrazó con fuerza. Afuera, el viento soplaba suave, como si la tormenta finalmente hubiera decidido marcharse. En algún lugar del alma, Benjamín también miraba el cielo desde la ventana de su celda. La luz lo tocaba apenas, pero por primera vez en años, no apartó el rostro. Sabía que no podía volver atrás, pero también entendía que no todo estaba perdido. El perdón no era olvido, era una promesa, la de no repetir el mismo dolor, mientras el reloj marcaba el paso de las horas. Una paz silenciosa empezó a crecer dentro de él. Benjamín se había acostumbrado al sonido del silencio. En aquel lugar, el tiempo se medía de otra manera, por las conversaciones que sanaban, por los silencios que dolían, por los pasos lentos en los pasillos de esperanza. Cada mañana, los pacientes se reunían en un jardín pequeño lleno de bugambilias. El aire olía a café recién hecho y a tierra húmeda. Benjamín solía sentarse bajo el mismo árbol, con una libreta entre las manos. El doctor Salazar pasaba por allí cada día a las 9 a.m. en punto. ¿Cómo va la escritura hoy?, preguntaba siempre. Benjamín respondía lo mismo, más despacio que mi arrepentimiento, pero más firme que mi miedo. Salazar sonreía. Sabía que esas palabras eran, en sí mismas, una señal de curación.
Los pacientes compartían historias frente a un círculo de sillas. Algunos hablaban de adicciones, otros de pérdidas. Benjamín escuchaba más de lo que hablaba. Una mujer de cabello gris llamada Clara contaba entre lágrimas cómo su hija no quería verla desde hacía años. Le mentí tantas veces, decía, que aunque ahora diga la verdad, su voz ya no me reconoce. Benjamín levantó la vista. Aquellas palabras eran su reflejo. Al terminar la sesión, se acercó a Clara. No dejes de hablarle, le dijo. Aunque no te escuche, una verdad constante puede curar el eco de una mentira. Clara sonrió entre lágrimas. Gracias. Tal vez tú sí entiendes. Benjamín asintió. Demasiado, la vida empezaba a retomar su ritmo. Edith caminaba más despacio, pero con una serenidad distinta. Verónica había vuelto al trabajo, aunque cada noche, antes de dormir, miraba el retrato familiar que ahora descansaba completo en la repisa. Una tarde, Edith decidió escribir una carta. Su letra era firme, elegante, como si el tiempo no hubiera logrado quebrarla. Hijo, he pensado mucho en ti estos días. La casa está en silencio, pero ya no es el silencio del miedo, sino el de la paz que empieza a florecer. Tu padre estaría orgulloso de verte luchar contra tus propios demonios. A veces el valor no está en no caer, sino en reconocer cuando necesitamos levantarnos. No busco excusas para lo que hiciste, pero tampoco deseo que vivas preso del pasado. Si el perdón aún no te alcanza, deja que el amor lo haga por ti. Cuando termines tu tratamiento, quiero que vengas. No para explicar nada, sino para tomar un café bajo el rosal que tanto cuidabas de niño. Allí empezó nuestra historia, y allí, quizás, podamos empezar de nuevo. Benjamín leyó la carta una y otra vez. Las palabras parecían tener vida, respiraban dentro de él. Por primera vez, no sintió culpa, sino esperanza. Salazar se acercó y le entregó un sobre adicional. Llegó junto con la carta. Es de tu hija. Benjamín lo abrió con manos temblorosas. Papá, aún no sé si puedo perdonarte, pero ya no quiero que el odio me defina. No quiero ser prisionera del pasado que tú creaste, ni del miedo que yo alimenté. Te vi caer y pensé que era el final, pero ahora sé que a veces el final es solo el principio disfrazado. Si realmente estás cambiando, demuéstralo viviendo mejor, no prometiendo más. No te necesito perfecto, solo humano. Benjamín cerró los ojos. Aquellas líneas eran más poderosas que cualquier sentencia. Lloró, no con rabia, sino con alivio. El llanto de quien finalmente empieza a perdonarse. Benjamín salió con su libreta y escribió bajo la última página. El perdón no se pide, se construye. Y hoy, por primera vez, puse la primera piedra. El sol caía lentamente sobre el horizonte. Los rayos dorados se filtraban entre las hojas, iluminando su rostro cansado pero tranquilo. Verónica se sentó junto a su abuela, frente al televisor apagado. En el aire, el olor del té recién hecho llenaba la habitación. ¿Crees que vuelva pronto?, preguntó. Edith sonrió suavemente. Cuando el alma encuentra su rumbo, los pies siempre siguen el camino correcto. Verónica apoyó la cabeza sobre su hombro. Entonces lo esperaré, pero sin miedo esta vez. Eso es el perdón. Hija, dijo Edith, dejar de temerle al regreso de quien nos hirió, porque ya no puede herirnos igual. El reloj marcó las 7:15 p.m., y la luz del atardecer llenó la sala de un resplandor cálido. Por primera vez, el pasado no dolía, solo enseñaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 3 almas soñaron con lo mismo, una segunda oportunidad. Edith soñó con un hijo que reía como cuando era niño. Verónica soñó con un futuro sin culpa. Y Benjamín soñó con volver a casa, no como el hombre que se fue, sino como el hombre que finalmente aprendió a quedarse. El verano había llegado. Los rosales florecían como si la tierra misma celebrara la calma que tanto había costado conquistar. Edith, sentada en su silla de mimbre, observaba el jardín con una serenidad que se sentía ganada, no heredada. Verónica preparaba el desayuno. El olor del pan tostado y el café recién hecho llenaba la casa. Por primera vez en mucho tiempo, la risa se escuchaba sin miedo. ¿Sabes qué día es hoy, abuela?, preguntó Verónica desde la cocina. Lo sé, respondió Edith, mirando el reloj de pared. Hoy vuelve Benjamín. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de expectativa. Una mezcla de nostalgia y esperanza flotaba en el aire, como el perfume del jazmín que se colaba por la ventana. Benjamín caminaba despacio por la calle de su infancia. Llevaba una camisa sencilla, una pequeña bolsa en la mano y una mirada distinta, la de alguien que ha aprendido a andar sin huir. El viento le trajo el olor de las flores del jardín antes de ver la casa. Sonrió débilmente. Cada paso parecía un reencuentro con una parte olvidada de sí mismo. Cuando llegó a la verja, se detuvo. Respiró hondo. No era miedo, era respeto. Tocó el timbre con manos firmes y esperó. La puerta se abrió. Verónica apareció con una mezcla de sorpresa y calma. Su mirada no era la de la hija asustada, sino la de la mujer que había aprendido a poner límites y amor en el mismo espacio. Hola, papá, dijo con voz suave. Benjamín bajó la vista por un segundo. Hola, hija. Hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Verónica sintió. Sí.
Mamá te espera en el jardín. Edith levantó la vista al escucharlo entrar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Frente a ella estaba su hijo, el mismo que había visto crecer, perderse y, finalmente, regresar. Benjamin se arrodilló a su lado. Mamá, ella le acarició el rostro con manos temblorosas pero firmes. Ya no digas nada, hijo. Estás aquí. Eso basta. Las lágrimas que ninguno quiso mostrar se mezclaron con la brisa suave del mediodía. En silencio, se abrazaron. No había disculpas, solo presencia. Y eso era más poderoso que cualquier palabra. Verónica observaba desde la ventana, con los ojos brillando. Aquella escena no era un final. Era un comienzo que olía a reconciliación. La mesa estaba servida con sencillez, pan, frutas y el té favorito de Edith. Benjamin habló poco, pero su voz sonaba más tranquila que nunca. En el centro, me enseñaron que no se puede borrar lo que uno fue, dijo. Pero sí se puede decidir quién quiere ser a partir de hoy. Edith asintió. Eso es vivir, Benjamin. No negar el pasado, sino aprender a caminar con él sin que te arrastre. Verónica lo miró. ¿Y ahora qué harás? Benjamin sonrió. Tal vez empiece enseñando lo que aprendí. Ayudar a otros a no perderse como yo lo hice. Quiero hacer algo que tenga sentido. Eso ya lo estás haciendo, dijo Verónica. Estás aquí. El silencio que siguió fue cálido, casi sagrado. La familia había pasado de los gritos a las pausas. De la culpa al entendimiento, Benjamin y Verónica plantaban juntos un nuevo rosal. Edith los observaba desde su silla. ¿Recuerdas lo que decías cuando eras niño? Preguntó ella. Que las flores crecen mejor cuando alguien las cuida con amor. Benjamin sonrió. Yo las descuidé durante tanto tiempo. Pero volviste a cuidarlas, respondió Edith. Y eso cambia todo. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados. Las hojas se mecían suavemente, y por primera vez, el aire no traía ecos del pasado, sino promesas del futuro. Más tarde, Benjamin se sentó solo en el porche, escribiendo en su libreta. Las últimas líneas del día eran un testamento de su transformación. El perdón no fue una palabra que otros me dieron. Fue el silencio que aprendí a escuchar dentro de mí. El día que dejé de huir, entendí que la redención no se busca, se vive. Cerró la libreta y miró hacia el horizonte. El canto de los grillos marcaba el final de un ciclo. Desde el interior, Verónica y Edith reían suavemente, compartiendo historias y té. Benjamin las miró con gratitud. Por primera vez, no sintió que debía merecer el amor. Simplemente lo aceptó. El reloj marcó las 7 p.m. La luz del atardecer entraba por las ventanas, envolviendo todo en un resplandor cálido y pacífico. Edith cerró los ojos, apoyada en su silla. Verónica cubrió a su abuela con una manta y miró a su padre, que ahora sonreía sin miedo. No había música, ni palabras grandiosas, solo el sonido del viento moviendo las cortinas. La casa respiraba. La familia también. El amor, al fin, había encontrado su forma más pura, el silencio después del perdón.